Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a ver el tema El enclave bananero con secciones obtenidas por esta compañía bananera. La clase que vamos a ver es Historia de Honduras del 10º grado. Con ustedes, el docente Elvin Freddy Hernández Leiva. Como objetivo, vamos a ver que relacionan la formación y consolidación del enclave bananero con la evolución política, analizando el papel de la UFCO. ¿Ustedes han escuchado hablar del oro verde? ¿Ustedes saben qué es una concesión? Pues aquí está el concepto. Una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación por un periodo determinado de bienes y servicios por parte de una administración pública o empresa a otra, generalmente privada. Enclave. Un enclave es una parte de territorio de una jurisdicción territorial que está completamente rodeado por el territorio de otra jurisdicción. Cuando se lo ve desde el punto de vista de la primera, se suele usar el término exclave. La palabra enclave para el punto de vista de la segunda jurisdicción. Seguidamente, el Estado amplió el régimen de concesiones de 1912. Las empresas más beneficiadas fueron dos sucursales de la United Fruit Company que se presentaron como compañías ferrocarrileras. Samuel C. Murray organizó su propia empresa, la Cuyamel Fruit Company, que poco después compitió con la United Fruit Company en la producción y exportación de bananos desde Honduras. El banano fue ganando terreno en la economía hondureña, al aumentar año con año el volumen de su exportación. En el 1893 se decretó un impuesto de 2 centavos de dólar por racimo exportado. Los fondos obtenidos se destinaron al desarrollo de educación primaria en Honduras y al estímulo de la producción bananera misma mediante el proceso de subsidiar nuevas líneas de transporte hacia los mercados norteamericanos, donde aumentaban sin cesar las demandas. Construcción de la República Bananera y el régimen de concesiones a las compañías bananeras. El auge del negocio llevó a que algunos de los compradores tuvieran el audaz idea de cultivar ellos mismos la fruta para no depender totalmente de los productores locales. En 1890 solicitan permiso y se establecen en el Valle de Aguán. En 1902, William Stringe se establece en Cuyamel y sembró bananos. Stringe vende su empresa bananera a Samuel C. Murray. Desde la década de 1860 a 1870, algunas comunidades de la costa norte comenzaron a cultivar y exportar bananos por medio de barcos a mercantes de Estados Unidos. Un cambio radical se produjo en el 1899, cuando los hermanos Vaccaro, una familia de origen italiano que comercializaba bananos en Nueva Orleans, recibió concesiones de tierra en la costa norte. A cambio, los concesionarios debían construir ferrocarriles en una extensa área. Ustedes pueden observar las dos sucursales de la empresa de Samuel C. Murray, la Tela Rail Company y la Trujillo Rail Company. Concepciones obtenidas por esta compañía bananera. Número 1. Construcción de un muelle y ferrocarril, para lo que el gobierno concede la importación de libre pago de derechos aduaneros y toda clase de impuestos fiscales municipales, marítimos y terrestres. Libre importación de maquinaria, carros, herramientas, minerales, durmientes y todo lo necesario para construir. Se autorizó al concesionario para que pueda ser libre el uso de maderas de los terrenos nacionales, otros recursos que existieran. La siguiente, el libre uso de la fuerza motriz de las aguas de los ríos o corrientes naturales adyacentes. Pueden observar ustedes el ferrocarril que pasaba por la línea ahí de las concesiones bananeras. También otra concesión
fue el uso gratuito de terrenos nacionales de 50 kilómetros al ferrocarril. La siguiente fue la duración de contratos de la empresa Trujillo Railroad y es así como dio origen al dominio de la United Fruit Company. La Tela Railroad Company obtuvo la concesión de instalar una planta eléctrica para el uso público y privado, instalación de agua potable y además se le concede el derecho de importar libre pago de impuestos por un término de 60 años. También se le permitió contratar fuerzas laborales de otros países, por ejemplo, del hermano país El Salvador. Pueden observar ustedes donde los trabajadores jalan el producto, el oro verde, o sea, el guineo, hacia el ferrocarril. La sociedad tradicional y la sociedad moderna, un conflicto de identidad y cultura. La República Bananera creó un abismo entre la economía de la costa norte y la del interior y así provocó un conflicto de identidad cultural entre la dinámica de la sociedad norteña y la sociedad preexistente. La división entre estas dos sociedades que marchaban a ritmo distinto inició la historia de la distorsión del desarrollo económico social en Honduras. La United Fruit Company. Las pocas carreteras y caminos que existían apenas intentaban unir la capital con otros lugares centrales. La carretera del sur, la primera vía de comunicación importante que Honduras tuvo durante mucho tiempo, fue concluida a inicios del siglo XX para conectar Tegucigalpa con el puerto de San Lorenzo, ubicado en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico. El comercio de la capital transitaba por esta carretera, acarreado por recuas de mulas que ocupaban varios días y noches para hacer la travesía. Se han de preguntar, ¿qué es recuas? Recuas de mula. Las recuas significa que iba una mula tras de otra. Pueden observar en la imagen donde los racimos de guineo verde eran montados a las mulas, las cuales cargaban y iban por toda la carretera una tras otra. La sociedad tradicional experimentó cierto grado de progreso en las primeras décadas del siglo XX, cuando las calles de algunas localidades fueron iluminadas por bombillas de neón y en sus plazas se instalaron kioscos en los que las bandas musicales amenizaban las fiestas tradicionales y las tardes de domingo. La formación de nuevos actores sociales fue una expresión de los cambios que la sociedad hondureña experimentó en las primeras décadas del siglo XX, lo que se concretó en la aparición pública de organizaciones que asumieron el papel de portavoces de los nuevos grupos sociales, organizaciones mutuales o sociedades artesanales. Su existencia se remota a la época colonial española. El deterioro económico y social provocó la respuesta de la clase trabajadora de las plantaciones bananeras, que se tradujo en una creación de organizaciones laborales y la declaración de huelga. La organización laboral se incrementó por medio de la Federación Sindical Hondureña, la FSH, creada por el primer Congreso Obrero Campesino que se celebró en Tela en mayo de 1929. Los paros laborales en las plantaciones tenían como objetivo el incremento de los salarios y la demanda de un trato que respetara la dignidad de los trabajadores por parte de las compañías bananeras. El incremento en la organización laboral desde 1929 coincidió con el inicio de la crisis económica mundial y con sus consecuencias en las plantaciones poco después. En 1955, las mujeres eran consideradas por el Estado como personas sin derecho a ocupar cargos de representación política. La mujer era considerada un ser biológico que pertenecía a una familia y el hombre a un ser político pertenecía al Estado. Seguimos por último con el compromiso.
Investigan las sucursales bananeras en Honduras con la ilustración de las mismas. Valor 2%. Muchas gracias por su atención. Les saluda el profesor Elvin Freddy Hernández. Hasta pronto.